días a todos, gracias por acompañarnos. La idea nuestra es hacer este tema de las herramientas de corte mucho más amigable, mucho más amena, mucho mejor para que todos entendamos, ¿no? Decía por ahí un amigo que si no lo puede explicar en forma sencilla es porque básicamente no lo ha entendido. Eso lo dijo Einstein. Entonces la idea es eso, llevar todo el tema de herramientas a un lenguaje sencillo de entender, a un lenguaje no tan cuadriculado, a un lenguaje en donde todos eh, pues lo practiquemos o nos familiaricemos con ese lenguaje para ir avanzando hacia cosas más complejas. Entonces esa es la idea de este seminario. Espero que lo disfruten. Todas las preguntas que tengan, voy a tratar de responderlas en vivo y en directo. ¿Sí? Si no, pues las pueden hacer también a nuestros asesores, con Alejandra, con César, con Alejandro en Medellín, con Raúl. Yo mismo les puedo ayudar en ese sentido para que todo esto sea mucho más sencillo de manejar. Bueno, mi nombre es Isai Quiroga Vargas. Llevo trabajando con herramientas de corte, maquinaria CNC y todo el tema de maquinado por arranque viruta y corte láser también, alrededor de 20, 21 años. En 8 de esos años me desempeñé como ingeniero de soporte, de control numérico, programación de control PANOC, toda la parte mecánica, cambio de rodamientos, cambio de usillo, todo el tema de mantenimiento preventivo, proactivo, predictivo, de maquinaria CNC, tornos, centros de mecanizado. También tuve que ver algo con corte de lámina, control numérico, también corte láser. Hemos hecho por ahí nuestros pinitos, routers también hemos manejado. La experiencia que tengo en el tema no es la mejor, tengo experiencia, gente que maneja mucho mejor el tema, pero pues cualquier duda que tengan al respecto, pues también podemos tratar de solucionarlas. Listo, programación. También hemos hecho programación, software Mastercam, todo lo que tenía que ver con Delcam, PowerShell, PowerMill, algo de SolidWorks. Fuerte, Mastercam lo manejé bastante tiempo, capacitaciones de Mastercam también, estrategias de mecanizado, programación de macros también. Son varios temas los que se han manejado y durante ese tiempo, en la mayoría de los casos, me di cuenta de que uno podía planificar muy bien la estrategia en su software CAM, no sé, en PowerMill. Su estrategia mecanizada podría ser la locura, o en RhinoCam, que también, digamos que en algún momento lo trabajamos. Podía planificar su estrategia mecanizada con el mejor CAM que hubiera, ¿no? El de Siemens, en fin, con el mejor CAM que hubiera, pero la herramienta, el refrigerante y mi máquina no estaban dando el resultado. Y vi una falencia grande en el tema de aplicación de herramientas. Entonces nos metimos por ese lado. Inicialmente trabajamos con un fabricante chino. Ese fabricante chino, pues la gama de productos que tenía, pues primero eran algunas copias de otros fabricantes que invertían en investigación. Y otro no era muy grande, no era muy grande. En su momento se trabajó con ese fabricante. En algunos casos, pues los resultados no eran los mejores. Puede que no haya sido ni siquiera el fabricante, puede que la experiencia haya sido insuficiente, pero la información que nos estaban suministrando era muy, muy poca. Tuve la oportunidad de conocer Kyocera, una visita que hicieron los de Kyocera aquí a Colombia, a la cual fui invitado, y el objetivo nuestro a nivel de empresa no era el mismo objetivo o digamos no era el principal, porque todos tenemos una meta de venta, ¿no? Pero no era el principal, nuestro principal objetivo siempre ha sido que la herramienta se aplique de forma correcta. Es mejor hacerlo bien, si no lo puede hacer bien, no lo haga. Fácil. Entonces, fue eso, fue más un tema de que Osera y MCAT se alineaban los dos en lo que se quería para el usuario final, que era que se aplicara la herramienta bien. Venimos trabajando con Kyocera 12 años largos, un poquito más, venimos trabajando con Kyocera en ese sentido, asistiendo a seminarios, asistiendo a mejoramientos, recubrimientos, geometrías, cómo hacer mejores rompevirutas, en fin. Y pues se nos han dado la oportunidad de que difundamos esa información, ¿sí? De que apliquemos las últimas tecnologías que el fabricante ha tenido a nivel del tiempo, ¿sí? Por eso es que se asiste todos los años a los seminarios. Hemos asistido a los seminarios incluso hasta 2 veces por año
a seminarios de actualización por parte de Kyocera. Gracias a eso, pues fuimos premiados durante el 2014, 2015, 2016 como la empresa de mayor crecimiento en porcentaje de usuarios y de ventas, y también como empresa con el mejor soporte al cliente final a nivel suramericano. También a nivel mundial, fuimos una de las empresas con no, no la única, hubieron dos, tres, a nivel mundial, distribuidores Kyocera, donde fuimos muy bien recibidos. Listo, en la convención en Japón. También trabajamos con otra marca que es OSG, también es japonesa. Los laboratorios de tecnología y los laboratorios de diseño y optimización de procesos de mecanizado de estas dos empresas, que pues hablo de estas dos porque son las que conozco a nivel de fabricación de insertos y de fabricación de machos y brocas, son muy grandes, son empresas que invierten a nivel de investigación y pues van alineados con lo que queremos también aquí en Colombia. ¿Listo? Ya entrando en la materia, en lo que queremos o en lo que vamos a aplicar en el seminario. Nosotros aquí a la izquierda vemos una cantidad de insertos, yo creo que de diferentes fabricantes, porque hay muchos, y en algunos casos tener la oportunidad de seleccionar, de decir, bueno, yo quiero un inserto así, 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 porque conozco, tengo la experiencia, he trabajado con estas marcas y me parecen buenos, pero en ocasiones encontramos es lo que vemos ahí, ¿no? O encontramos una caja llena de insertos, o encontramos los insertos sin caja, pero funcionales. Lo que tratamos de hacer en este webinar o en este seminario web es ayudarlos a que identifiquen ese inserto, ¿sí? Ayudarlos a que de pronto algún asesor de herramienta no les venda lo que tienen en stock o lo desbararse, sino más bien les venda lo que realmente ustedes están necesitando y para la operación que ustedes lo están necesitando. Vamos a tratar de solucionar esa duda en este seminario. Obviamente el tiempo es corto, ya lo vimos en el seminario pasado y probablemente no vayamos a alcanzar a responder todas las incógnitas que ustedes tienen, pero la idea es avanzar en este tema. ¿Listo? Aquí tenemos una nomenclatura de los insertos más comunes a nivel de torneado, ¿sí? Y me decían en el seminario pasado, bueno, ¿qué vamos a hacer con la parte de fresado? En la parte de fresado también vamos a, a meternos. En la parte de fresado también vamos a trabajar, ¿sí? Pero inicialmente quise hacerlo con torneado porque es una de las máquinas más comunes y una de las operaciones en el área de mecanizado por arranque de viruta más comunes que encontramos en el mercado. Eh, Pasa igual con el inserto que seleccionamos es uno que es de los que más se encuentran en los talleres, un CNMG 120408PG. Vamos a ahondar en cada una de las letras que tenemos acá para que ustedes identifiquen el inserto y lo apliquen de la mejor forma. En cuanto a la geometría del inserto, la primera variable que encontramos es la C, que es básicamente la forma del inserto. ¿Qué pasa con la forma del inserto? ¿Sí? Influye mucho en el tema del mecanizado. ¿Sí? Dependiendo de la forma del inserto, nosotros podemos o no tener más acceso a la pieza, entrar donde otro inserto no entra. Ejemplo, si miramos esta diapositiva, tenemos un inserto de 35 grados, ¿sí? Donde la primera letra de la nomenclatura que identifica ese inserto va a ser la B, ¿sí? O sea, en este caso tenemos un CN, vamos a tener un BN, ¿sí? Y en este caso W, ¿sí? Es un trígono de 80 grados. Pero, ¿a qué voy? A que esta geometría de acá, esta geometría B, nos va a la prestación de que entra más sencillo, entra más fácil, es más fácil aplicarla en una pieza donde sea de difícil acceso para un inserto W, porque además del porta del W es más robusto que el del B, y generalmente, si mal no recuerdo, la inclinación del porta es a 95 grados, es también, pero como es mucho más largo en arista y el ángulo es mucho más pequeño, estamos hablando de 45 grados menos, pues entonces va a ser de mucho más fácil accesibilidad. ¿Listo? Entonces, la geometría o la forma de la placa no, nos va a incidir directamente en la operación que vamos a realizar. Si es una operación de desbaste, si es una operación de acabado. Entonces, operaciones de desbaste, utilicemos ángulos grandes.
Operaciones de acabado, es mejor utilizar un radio, un ángulo pequeño. La superficie o el área de contacto con el material va a ser inferior que en un inserto de desbaste. ¿Mm? Espero que esto quede claro. Pues vamos a tratar también de que de nuestras redes sociales publicar este tipo de nomenclatura y la identificación de los insertos para que pues, sea más, pues, de más fácil entendimiento para ustedes. ¿Listo? Vamos a la parte del ángulo. El ángulo es la segunda letra que identifica la, el inserto, o la plaquita o la pastilla. El ángulo de incidencia. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ángulo de incidencia? Dependiendo de la operación que vayamos a realizar, el ángulo de incidencia pues afecta o no la operación. Todos los insertos que son positivos nos van a variar, o sea, el ángulo de incidencia va a ser diferente a cero. ¿Listo? Entonces todos los insertos que tengamos forma positiva, el ángulo de incidencia vamos a tener un ángulo diferente a cero. Si ustedes ven en la tabla que tenemos a la derecha, eh, por ejemplo, hay insertos CN, hay insertos CA, hay insertos CD, CP, OTP, OTN, ¿sí? Dependiendo de la geometría y el ángulo. Normalmente encontramos, por ejemplo, uno de los insertos más comunes, CC, otro de los insertos más comunes. Bueno, encontramos CN y CC. CN, que es 0 grados, CC, que son 7 grados, ¿sí? Otro que es TN, que son 0 grados, TP, que son 11 grados. El TP se utiliza mucho en operaciones también de alisado, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tenemos un inserto positivo, donde lo vemos aquí, en esta diapositiva, que es un inserto positivo, se aplica más para operaciones de acabado de exteriores, donde necesitamos un área de contacto pequeña y, y las profundidades de corte son bajas. ¿Mm? Y en operaciones de alesado. ¿Dónde se utilizan los insertos positivos? Cuando tenemos un agujero muy pequeño, donde la inclinación del porta, como en este caso, si ustedes miran este inserto positivo, pues la inclinación la da el inserto, y aquí en este inserto negativo la inclinación le da el porta, lo da el porta. Pero hay muchos casos en que tenemos que hacer un alisado de, no sé, 12 milímetros. Necesariamente vamos a tener que utilizar un inserto positivo porque probablemente la parte inferior del porta herramientas nos golpea con el mismo agujero que vamos a mecanizar. Entonces, ese es el tema con los insertos positivos, operaciones de acabado y operaciones interiores. Los negativos se utilizan más para desbaste y para operaciones donde necesitamos fuerzas de mecanizado mucho más altas. Ventajas y desventajas. Voy a colocar otra vez la diapositiva anterior. Ventajas y desventajas. El inserto positivo generalmente tiene una sola cara, ¿sí? Entonces, como tiene una cara, vamos a tener que pensar en que un inserto negativo tiene cuatro caras o, bueno, perdón, tiene dos caras, pero cuatro filos de corte en el caso del inserto C. En el caso del inserto W, vamos a tener 6 filos de corte, entonces tenemos que pensar en eso. Generalmente nosotros para que se disminuya el coste de la operación, en donde podemos meter un inserto negativo y que el ángulo de incidencia no lo dé el porta, pues entonces lo hacemos, eso se va a reflejar en el costo del inserto. Pero cuando no, cuando son agujeros demasiado pequeños e incurrimos en este tipo de inserto positivo, pues ahí solo tenemos una sola cara para mecanizado. Las fuerzas de corte en un inserto positivo son más bajas que en un inserto negativo neutro. Y como les decía, es la primera elección para mecanizado de interior de piezas y torneado de piezas o acabados finos. ¿Listo? Cuando tenemos un ángulo de incidencia N, o placas o pastillas o insertos de torneados negativos, son dos caras. Por lo tanto, el inserto o el filo de corte al final del ejercicio va a ser más económico. La resistencia del filo va a aumentar. ¿Por qué? Porque esta porción de acá, ¿sí? Que no tiene este inserto, va a ayudar también a que las fuerzas de mecanizado pues, se distribuyan de mejor forma o tengan más área de disipación que en este inserto. Pues la incidencia cero es la más recomendada cuando son condiciones de mecanizado exterior y condiciones de mecanizado pesadas. ¿Listo? La M, en este caso,
¿sí? Que es la tolerancia. La tolerancia del inserto. A veces digamos, estas tablas se vuelven un poquito molestas, pero eh, esa tolerancia es la tolerancia del inserto, no es la tolerancia del mecanizado, ¿sí? Mucha gente me dice, bueno, pero es que esa tolerancia que se está manejando ahí es para qué. O sea, yo tengo que tener en cuenta esa tolerancia en la pieza, o sea, más o menos, si la pieza es de 20 milímetros, me va a quedar en el caso del inserto que estamos trabajando 0,08 más pequeño o más grande, ¿sí? No, es la tolerancia que maneja el inserto. Eso generalmente se corrige cuando ustedes compensan la herramienta con su material. Lo mismo para el grosor y lo mismo para el tamaño del inserto. ¿Listo? Estos son los valores que, pues, a tener en cuenta en la letra que en este caso que es un CNMG, ¿sí? En este caso tenemos la M y se está acá. Puede haber el caso de que sea un CNFG, ¿sí? O insertos con unos grados de tolerancia diferentes. Cuando son insertos moldados, los grados de tolerancia varían, son más grandes cuando son insertos rectificados, y por eso es que los insertos rectificados son tan costosos, porque es que los insertos rectificados, después de haber sido moldados en la máquina de desinterizado y en fin, que fueron el proceso de molde y altas temperaturas, en fin, los rectifican. Entonces, al ser rectificados, el costo de la producción del inserto es mucho más alto, perdón, mucho más alto. Eso los encontramos mucho en el tema de roscado, te encuentran muchos esos insertos. Se encuentra también en el tema de ranurado para piezas de implantes médicos, donde se manejan unas tolerancias mucho más pequeñas. Entonces, listo, ahí encontramos ese tipo de insertos rectificados que son costosos. La G es la forma, la disposición del rompevirutas y si viene o no con agujero. En este caso, CNMG, ¿sí? Tenemos un inserto con agujero, ¿sí? Con agujero central y con rompeviruta a ambos lados. Hay insertos, por ejemplo, por no sé, el CNMA, WNMA, ¿sí? Donde tenemos esta letra al final, viene con agujero, pero no utiliza rompevirutas, es completamente liso, ¿sí? Entonces ya ustedes tienen que mirar con el fabricante si tiene, digamos, un inserto que tenga rompevirutas, entonces ya no vamos a encontrar la A, sino probablemente una M o una G, o solo tiene por un lado, en fin. Ya depende del fabricante y del suministrador de la herramienta que ustedes tengan, qué inserto aplica mejor ¿para qué? Para el trabajo que ustedes están haciendo. Pero dentro de la nomenclatura, la última letra de las 4 primeras, lo que quiere decir es si va con agujero, la forma del agujero y además de eso el rompevirutas. Y aquí encontramos pues unos diagramas, unos cortes de sección de los insertos. Bien, vamos a la longitud de la arista, que en este caso estamos hablando de 12, la longitud de la arista de este inserto, ¿sí? Que es la que encontramos acá, ¿sí? En este inserto particularmente es acá. Esta arista debe medir 12 milímetros, es el numeral 5. Y en esta tabla encontramos cómo se mide la arista en las diferentes formas de los insertos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el inserto W, ¿m? Tenemos, bueno, aquí está la cota está horizontal, pero realmente la cota se toma de esta forma, donde la longitud de la arista puede ser 0,3, 0,4, 0,5, dependiendo del tamaño del inserto. La longitud de la arista implica que si es más grande la arista, obviamente va a ser más grande el inserto. ¿Listo? Entonces, cuando miramos el tamaño del inserto, tiene que ver mucho con qué profundidad de corte vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, que tenemos un inserto C con una longitud de arista de 22. Entonces, esa longitud de arista lo que nos permite es que vamos a profundizar más. O sea, la distancia entre el rompevirutas y la punta que toca el material puede ser más larga. No implica que sea más larga, pero puede ser más larga.
Entonces, cuando tenemos un inserto de 22 milímetros, pues probablemente la profundidad de corte que podemos tener es 4, 5 milímetros. Y hay un error que cometemos, lo digo porque yo en algún momento también pensé, es, yo necesito un inserto grande para una profundidad de corte grande, con eso salgo este trabajo rápido, ¿sí? O le recomiendo al cliente, venga, hombre, cómprese un inserto de 22 milímetros y usted va a tener la posibilidad de profundizar 6 milímetros. Y uno dice, este es el inserto que podemos utilizar, pero resulta que la máquina no lo mueve. ¿Mm? Hace poco en el seminario pasado me preguntaban, bueno, ¿y puedo utilizar este tipo de insertos en maquinaria convencional? Sí, de hecho esos insertos que tienen profundidades de corte grandes, normalmente los he visto en máquinas, o bueno, insertos grandes como el T22, sí, el TNMG 22, los he visto mucho en máquinas convencionales. Y es por eso, básicamente porque son más robustos, el área de contacto con el material puede ser más grande y el área de disipación de fuerzas de corte también es grande. Entonces, el tamaño se selecciona generalmente en función de la profundidad de corte. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el tema de la arista. Tengan muy en cuenta la arista porque eso es lo que les va a decir qué tan grande es el inserto. La medida de la arista determina finalmente el tamaño del inserto. Bien, normalmente nosotros trabajamos insertos de tamaño promedio o lo que se mueve en el mercado, por ejemplo, en el C es 12, en el B es 16 y en el W es 0,8. ¿M? Entonces, tengan en cuenta bueno, 0,8 no 8. Tengan en cuenta esos tamaños para la profundidad de corte que ustedes vayan a trabajar. Bueno, el número 4, ¿sí? O en este caso el 6, pero el 4 es la altura, el espesor del inserto. El espesor del inserto también tiene que ver mucho con el área de disipación de fuerzas y con la absorción de vibración. Eso no quiere decir que el inserto absorba toda la vibración del mecanizado. Lo que pasa es que un inserto con un área más grande o un volumen más grande, lo que implica es que es como una llanta de un carro, absorbe mejor el golpe o el hueco cuando hay más área, más volumen. ¿Mm? Teniendo en cuenta que son dos variables diferentes, ¿no? Entonces, cuando tenemos un inserto más alto, pues la absorción de vibración y la absorción de fuerzas va a ser mejor. Eso no implica que solo el inserto lo haga. Tengan en cuenta que el portaherramientas influye bastante, mucho, en el tema de la absorción de este tipo de fuerzas y de vibración por parte de la máquina, ¿no? Entre más grande, obviamente más grande, más volumen tenga el portaherramientas, no solo eso, también ergonomía y material se transmite mejor, o la absorción de vibraciones es mejor por parte de la máquina. Entre más contacto tenga el portaherramientas con la máquina, va a ser mejor para el mecanizado. Y si además de eso la máquina es una máquina robusta, pues la incidencia de las vibraciones sobre el mecanizado al final va a ser inferior, por lo tanto el acabado va a mejorar. ¿Listo? Entonces aquí vemos en la parte, pues tenemos dos nomenclaturas que estamos trabajando, la ISO, que también está la ANSI y es más indicada o es la indicada para pulgadas. ¿Sí? Normalmente, pues como todos los fabricantes también venden en Estados Unidos y los Estados Unidos trabajan casi todas sus cosas en pulgadas, pues por eso en la mayoría de los manuales están ISO y ANSI. Bueno, ¿qué pasa con el grosor? El grosor es la medida del inserto, como las cotas lo están indicando, sobre todo acá en esta de acá. Desde la parte inferior, desde la superficie inferior del inserto hasta lo más alto del borde de corte. En este caso tenemos un CNMG 1204, podemos tener otras 06, es uno, y así sucesivamente, dependiendo de qué tan alto o qué tan bajito sea el inserto, qué grosor tiene el inserto. Bien, el radio del inserto. ¿Qué pasa con el radio del inserto? El radio del inserto también es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque se selecciona el radio del inserto dependiendo de lo que vayamos a hacer o de la operación que vayamos a hacer. Entre un radio sea más, pues, entre más grande el radio, más resistente va a ser el inserto de corte, teniendo en cuenta la forma del inserto, ¿sí? Pues las variables que más juegan, sin despreciar una de la otra, pero las variables que más tienen incidencia al final en el mecanizado es la forma del inserto, la longitud de la arista, el radio del inserto,
Viene el rompevirutas y viene la incidencia, ¿no? Pero estas dos son bien importantes, el radio del inserto y la geometría del inserto, perdón, la forma del inserto. Esto incide bastante en el resultado final del mecanizado. Si vamos al tema del radio, tenemos radios grandes, radios pequeños. Nosotros en el mercado normalmente recomendamos radios intermedios, ¿no? Sí, por ejemplo, un radio intermedio sería 0.8, 0.4, son radios intermedios, porque radios más para acabados, por ejemplo, este 0.03, ¿sí? Es un radio bastante pequeño que normalmente no se ve. El radio más pequeño que personalmente he trabajado es de 0.2 y radios grandes, pues yo he trabajado hasta 2.4, ¿sí? Pero normalmente el radio más grande que se encuentra es este de acá, de 1.2. Y hay clientes que me dicen, bueno, Isai, si el radio afecta directamente el tema de resistencia del inserto, pues entonces no me traiga un radio 0.8, sino tráigame un radio de 1.2. Uno dice, bueno, ¿qué va a trabajar? No, un acero endurecido. No, no. Pues que, comenzando porque en un acero endurecido uno no va a meter una profundidad de corte grande. ¿Sí? Un acero endurecido mete profundidades de corte muy pequeñas. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque como está endurecido repele el corte y con un inserto grande lo que vamos a tener es vibración y la vibración finalmente termina rompiendo la punta del inserto. Entonces, generalmente los radios grandes se utilizan en materiales como la fundición, aluminio también, dependiendo del recubrimiento y del destalone, ¿no? Del ángulo de incidencia. Entonces, normalmente ustedes van a encontrar dentro de los insertos que tienen en su taller radio 8 para desgaste y para acabado radio 4, sin ser radios, ¿sí? Sin ser radios que sean enfocados en su totalidad para ese tipo de operaciones. Si no va a ser una operación de acabado, listo, de 4 para abajo, de 0.4 para abajo. Si va a ser una operación de desbaste, realmente desbaste, no, pues 0.8 es un radio intermedio, puedo meter 1.2. Tengan en cuenta la potencia de su máquina, el portaherramientas que tienen y la disposición también de la torreta, ¿no? Hay ocasiones en que la torreta pues es una torreta robusta, pero no es una torreta que sea de pronto de estas torretas que son, digamos, hidráulicas, sino es una de 4 posiciones que no tiene el soporte suficiente y yo he visto charriots o carros transversales que se rompen, sí, que se levantan de la cola de Milano porque la fuerza de corte que está ejerciendo la máquina es grandísima. Entonces tengan en cuenta eso porque el radio también eh, influye en el tema de mecanizado y en vibraciones, ¿no? Entonces, como vemos ahí, vienen varios radios, influyen mucho en el acabado superficial, influyen mucho en la resistencia del inserto por rotura y en la rotura de la viruta, ¿sí? Cómo está rompiendo la viruta el inserto. Entonces, para resumir, radio de puntas grandes, grandes avances, ¿sí? Grandes profundidades de corte, gran seguridad en el filo, por lo que les decía, el área de contacto es mayor, entonces de dispersión de fuerzas también, pero mayores presiones. Y al tener mayores presiones, todo se va directamente a qué potencia tengo yo para trabajar con esos insertos de radio grande. Y yéndonos al otro lado, radio de punta pequeño es muy bueno para pocas profundidades o para pequeñas profundidades de corte. Reduce bastante la vibración. La resistencia al corte también se ve disminuida porque es como algo más afilado, no es como un cuchillo. Y yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Es como cortar, no sé, queso con el cuchillo de la carne, pues él corta, pero va a ser mucho más fácil cortar el queso con el cuchillo del queso. Está diseñado para eso. ¿Sí? Entonces pueden hacer el ensayo, no estoy diciendo mentiras, entonces funciona como un cuchillo, entre más pequeño el radio, pues mucho menos resistencia al corte, ¿sí? Reduce la vibración, pero el filo de corte es débil. Entonces, al ser el filo de corte débil, ustedes están más propensos a que si hay algún tema de vibración, ¿sí? Por más pequeño que sea el radio, si hay algún tema de vibración, va a ser mucho más sencillo que se parta. Por ejemplo, si estamos mecanizando un material endurecido con un radio 0.2, ¿sí? Ustedes saben que los materiales endurecidos se resisten al corte o repelen el corte por la misma dureza. La factibilidad de que vibre es alta y si vibra va a ser más fácil que se rompa la punta. Para ponerles un ejemplo, tenemos 2, 3 clientes que nos compran insertos cerámicos para materiales endurecidos. Ellos no nos compran inserto
cerámico B, de geometría B, o sea, rombo de 35 grados, porque en ocasiones ese inserto, por su ángulo, como el ángulo es inferior, entonces es susceptible de rotura. Entonces utilizan un inserto W donde tenemos un ángulo de 80, donde la absorción de fuerzas por parte del inserto es mejor, la dispersión también mejor, y si hay algún tipo de vibración, la repele mejor que un inserto de radio pequeño. Volvamos aquí al... Y por último, en el tema de la nomenclatura, viene el rompevirutas. Es un tema bien, bien importante y que realmente o se menosprecia mucho en el mundo del mecanizado. No le ponemos atención. Y puedo decir que hasta hace muy poco tiempo, yo digamos que llevo 12 años de experiencia, recomendaba los rompevirutas, pero entonces ya haciendo pruebas de mecanizado y realmente viendo y poniéndome ahí digamos, al frente del cañón, mirando cómo estaba mecanizando la máquina y entendiendo cómo se estaban dispersando las virutas, entiende uno cómo es que funciona un rompevirutas. Como su nombre lo indica, el rompeviruta viene diseñado ¿para qué? Para que me rompa la viruta. Entonces, muchos clientes, bueno, pues voy a hablo de un cliente particular, me dice, Isaí, yo necesito un inserto, vea, yo meto este inserto y me trabaja en acabado y en desbaste y me funciona bien en desbaste, pero en acabado sí es muy malo. Se lo recomiendan a otro cliente. Resulta que el otro cliente tiene más operaciones de acabado que de desbaste. Me dicen, qué inserto tan malo. No, qué inserto tan malo. Isaí, ¿usted tiene un inserto que me pueda recomendar para hacer esta operación? Hombre, claro, pero no es que el inserto sea malo. Es que no lo están aplicando para lo que el inserto fue diseñado. Ese rompevirutas, como lo podemos ver acá, esta forma que podemos ver acá y acá, viene diseñado para una operación específica, como nosotros les decimos, o sea, si hay un rompevirutas intermedio que nos puede trabajar profundidades desde 0.5 hasta 3 milímetros, 3.5, pero si ustedes quieren trabajar más hacia nivel de desbaste, pues utilicemos un inserto con un rompevirutas para desbaste que les va a funcionar mejor, les va a romper la viruta realmente y les va a ahorrar tiempo y no va a exponer su máquina y no va a generar, eh, digámoslo así, daños prematuros en la punta del inserto, ¿sí? Porque a veces meten un inserto, digamos, si vemos acá en esta tablita de acá, meten un inserto con un rompevirutas, como dice acá XS, a trabajar en una profundidad de corte de 0.5 y no nos da. ¿Por qué no nos da? Porque la distancia de la punta del inserto al rompeviruta es mayor a 0.5. Como es mayor a 0.5, no rompe la viruta. Y entonces ahí es donde encontramos esas virutas larguísimas que son muy malas para el mecanizado porque me rayan la pieza. Para la herramienta porque se enreda en la herramienta y si la pieza la jala, rompe el inserto. Para la máquina porque ese tipo de virutas también se me pueden enredar en la copa, en la torreta, en fin. Y para el operario también. ¿Por qué? Porque es que si tengo una viruta larga y yo he visto genios que tienen una viruta larga, ¿sí? Digamos un enredo como si fuera una madeja de lana de viruta y le meten la mano a sacarla, donde esa vaina de pronto llegue a ser agarrado por la copa y le lleva el dedo. Y yo creo que es el caso de más de uno. Entonces, lo ideal en las virutas es que sean así, cortas, ¿sí? ¿Y cómo se logra una viruta corta? Bueno, una son las velocidades a las que estamos trabajando, las condiciones técnicas, pero tiene que ver mucho el rompeviruta. Entonces, pongámosle especial atención al rompeviruta. La idea es hacer, digamos, un seminario de la misma duración, enfocándonos solo al tema de rompevirutas, cómo aplicar el rompevirutas y mirar algunos videos sobre cómo se rompe la viruta, incluso qué color debe tener la viruta, qué longitud tiene que tener la viruta, porque es un aspecto que está siendo menospreciado, no lo estamos mirando de la forma correcta y afecta de forma importante el tema del mecanizado. Bien, eso en cuanto a la nomenclatura, ¿sí? Estamos mirando acá, eso en cuanto a la nomenclatura. Listo. En ocasiones encontramos el inserto como tal, ¿no?
me decía un cliente, dice, ahí necesito un inserto, hermano, ayúdeme con este inserto. Y me manda una foto del inserto. Yo le pregunto, bueno, ¿qué tamaño tiene el inserto? Me dice, no sé, es ese que está ahí. Entonces nosotros también podemos medir la arista del inserto. Con la arista del inserto y el radio que necesito, ya podemos trabajar. ¿Sí? No, es que es un inserto cuadrado, o sea, yo veo la forma en la foto, y de arista tiene 12, ok, yo ya sé que es un inserto CNMG 12, por ejemplo. Si veo el rompevirutas o no tiene rompevirutas, entonces, no es un CNMG, es un CNMA, por ejemplo, puede ser así. Entonces, es eso. Aquí en esta parte de la diapositiva, no encontramos el inserto. En ocasiones encontramos la caja, porque ya se acabaron todos los insertos, los botaron, no sé, los reafilaron y ya cambió todo, completamente la geometría, quedó CCCC, en fin, pero bueno, recomendación, no afilen los insertos, ¿sí? Incluso es peligroso, pero en fin. Eh, encontramos solo la caja. La caja del inserto, si le damos la vuelta, a la mayoría de los fabricantes tienen algo muy similar a esto, un sticker, una calcomanía, una pegatina, como ustedes le prefieran decirle, donde encontramos los materiales que podemos trabajar con ese inserto. Aquí encontramos los materiales, ¿no? Este, por ejemplo, en este caso particular es un inserto para acero que también nos trabaja en fundiciones. Tengan cuidado con lo siguiente. Hay clientes que me dicen, no, Isaí, es que yo trabajo, como es un taller de mantenimiento, ¿sí? Entonces, yo trabajo, hace insertos para acero, también trabajo aluminio, también trabajo fundición, también trabajo no ferro, pues no ferrosos dentro del aluminio, o aleaciones de titanio. Y uno dice, uy, hijo madre, o sea, la gama de insertos que de pronto uno como asesor puede tener aquí donde ese cliente es grande, pero necesito un inserto que me trabaje todo. Nada. Es muy complicado encontrar un inserto que me trabaje bien en aluminio y que me trabaje bien en acero. Esto es muy complicado, no es un inserto estándar, mejor dicho, es difícil porque partiendo de que el recubrimiento cambia, partiendo de que los ángulos de incidencia cambian, partiendo de que el filo de corte también es diferente, ¿sí? Entonces, pilas. En la siguiente diapositiva vamos a ver algo aquí sobre los materiales. No, aquí en esta no va a profundizar mucho en esta diapositiva. Lo que quiero es que en el caso de Kyocera, esto nos quiere decir, o este círculo con la flecha nos quiere decir que como primera recomendación podemos trabajar acero. Es un inserto para acero y nos va a trabajar muy bien en acero, pero nos puede trabajar en fundición. ¿Y esto qué quiere decir? Que el inserto va a trabajar en fundición bien, pero no es el óptimo. Posiblemente va a durar menos. Posiblemente la viruta no se va a romper de la misma forma que rompe la viruta un inserto recomendado para fundición. Posiblemente va a generar vibración o el acabado no va a ser el mejor. Entonces, la segunda opción es en el caso de que, no sé, la producción de piezas que nosotros tenemos para fundición no sea tan alta como para acero, pero eso va a incidir directamente en el costo final de la operación, ¿no? La segunda opción no va a trabajar tan bien como la primera. ¿Listo? Aplica, se puede, ¿sí? Pero no es lo ideal. Bien, todo esto que tenemos acá es la clasificación de los materiales, como les había dicho. E incluso cuando tenemos la primera opción, influye también la calidad del inserto. Todos los fabricantes tienen calidades. La calidad es cómo está dispuesto el inserto, qué tamaño de grano, qué tenacidad tiene el inserto. También quiero hacer un webinar sobre las calidades de los insertos que nosotros manejamos y cómo influyen en el mecanizado, recubrimiento, PVD, CVD, en fin, hay muchas cosas que están en el tema del mecanizado que nos, que nos, que nos interesan a todos y que es importante que lo veamos, ¿no? Listo. Aquí encontramos el radio, ya les expliqué sobre el radio. En este caso tenemos un radio 0.8. Encontramos dos referencias, ¿no? La CNMG 12, que es la que estamos trabajando, que es la ISO, y la CNMG 432PS. Es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba. Lo que pasa es que esta nomenclatura es ANSI, ¿sí? En pulgadas. Pero es el mismo inserto. ¿Listo? Dentro de la caja también encontramos que este inserto, por ejemplo, en este caso particular, es para corte continuo.
¿Listo? Hay insertos para corte continuo, insertos para interrupción ligera e insertos para interrupción pesada. Si realmente ustedes están haciendo un corte, y el ejemplo que más uso yo es el de la varilla hexagonal, no utilicemos un inserto para corte continuo. Lo más probable es que el inserto para corte continuo, ¿qué pasa? Que el material de que está fabricado, digámoslo así, es mucho más, es menos flexible. Esto también lo da la calidad que tenemos acá, ¿sí? Este material, digamos que es más, se resiste más a, ser, digamos, a amortiguar. Probablemente el tamaño del grano sea más pequeño, por lo tanto es más compacto y más duro. Cuando recibe un golpe directo como una varilla hexagonal, se parte, se rompe, se fractura. Por ejemplo, esta calidad es 5505. Normalmente lo utilizamos para acabado y adicionalmente corte continuo. No vayamos a utilizar un inserto de corte continuo en un corte interrumpido. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se parta el inserto y no es que el inserto sea malo, es que lo estamos aplicando mal. ¿Listo? Para interrupción ligera, bueno, es uno de los insertos más usados. ¿Por qué? Por lo mismo. Generalmente el usuario dice, bueno, hombre, necesito un inserto que me sirva para muchas cosas. A veces corto con chavetero, a veces corto. Entonces nosotros tratamos de recomendarle un inserto que sea flexible en cuanto a eso. Eso no quiere decir que me trabaje muy bien en una interrupción pesada. ¿Por qué? Porque vuelve y aplica el mismo tema. Es un inserto mucho más tenaz que este de acá. No es flexible, no produce o no tiene ningún tipo de amortiguación al golpe. Como no tiene ningún tipo de amortiguación al golpe, se parte. Y entramos por último a la interrupción pesada. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un inserto de carburo de tungsteno sea flexible? Sí, probablemente nosotros no lo vemos. Ayer me decían, bueno, pero es que hay unos son tenaces y unos son más resistentes al desgaste. Bueno, sí, entre más tenaz, va a ser menos resistente, más resistente al desgaste, ¿sí? O sea, digamos que la propiedad varía, ¿sí? Dependiendo de la aplicación que uno tenga, ¿sí? En el caso de los insertos, varía, es diferente, ¿sí? Ayer incluso tenía por ahí una discusión técnica con alguien acerca de eso. Pero en una interrupción pesada, nosotros necesitamos un inserto que me absorba el golpe, que no se parta, que hablando de forma exagerada se doble un poquito y continúe, o sea, como que retorne a su forma original. No es que uno lo vea o que lo perciba. Realmente esas fuerzas que intervienen ahí, las reacciones del inserto, pues no son perceptibles para nosotros. Pero básicamente lo que está haciendo el inserto es amortiguar el golpe, recepcionando permanentemente el golpe sin partirse como un inserto para corte continuo. Entonces tengan en cuenta este tema. Aquí dice que es para corte medio. ¿Qué quiere decir que sea para corte medio? Aquí influye mucho la calidad y el rompevirutas, ¿sí? Para corte medio es que me puede trabajar en un rango de corte, digámoslo así, de 0.8 a 3 milímetros y en ese rango de profundidades trabaja bien. Eso es un rango de corte medio. Cuando es un RAF o para corte intenso, pues hombre, ya vamos a tener profundidades de corte mucho más grandes. Por ejemplo, vean, si ustedes ven acá la profundidad de corte de este inserto, va de 1 a 3.8 milímetros. Y para acabado o corte ligero, pues vamos a tener insertos que nos trabajan desde 0.2, 0.1 hasta milímetros, ¿sí? Entonces depende de la operación que ustedes tengan que hacer. Ustedes miran la caja y ustedes ven, ah, bueno, este inserto me sirve para esto y esto y esto, lo voy a aplicar o no lo voy a aplicar. Ahora, aquí tenemos los datos técnicos, la información técnica a nivel de corte, ¿sí? Me decía un participante del seminario pasado, ¿utilizamos estos tres valores? No. Este valor que tenemos acá es un valor intermedio, un valor, digámoslo así, prudencial, donde nosotros vamos a empezar a penetrar con el inserto, el material, donde estamos de alguna forma testeando para una producción, entonces le metemos el valor de corte intermedio que sabemos que ni se va a ir por encima ni se va a ir por debajo, sino se va a mantener. Y podemos ir disminuyendo o aumentando dentro de este rango. Por ejemplo, en este caso, manejamos un avance de 0.27 en milímetros por revolución o de 0.11 en
pulgadas por revolución, ¿sí? La idea es 0.27, hablando de milimétrico, 0.27 milímetros por revolución. Listo, este es el intermedio, pero podemos trabajar desde 0.18 y no menos en el avance hasta 0.35 y no más en el avance, porque hay la posibilidad de que se nos queme la punta o que haya un daño en el inserto. No es que vayamos a utilizar estos tres valores, sino que utilizamos este, que es el promedio, o partimos desde 0.18 hasta 0.35 y en ese rango movemos las condiciones de corte del inserto. Bien, como les decía, este es ya un tema de los materiales que se pueden trabajar y que en las cajas aparecen, o aparece el color o aparece la letra. Por ejemplo, si vamos a trabajar un aluminio, o aparece la N o aparece el color verde. ¿Sí? Que aquí no está tan verde, pero sí es verde. O que vamos a trabajar un material endurecido, o aparece la H o aparece el gris. Bien, si ustedes ven acá, las virutas de los diferentes materiales cambian, por lo tanto, los rompevirutas cambian. Tengan en cuenta eso, el rompevirutas es bien importante. No es lo mismo cortar un acero que cortar una fundición. Si ustedes ven la fundición, tiene una viruta como un polvo y el acero tiende a ser más continuo, como si fuera un acordeón. Aquí, por ejemplo, el acero inoxidable tiende a entraparse más o a generar filos postizos como el aluminio, ¿no? El aluminio, si ustedes se dan cuenta, el aluminio genera punta postiza, se llama eso. Entonces, parece que estuviera cortando, pero no, resulta que hace un recubrimiento sobre el inserto y redondea la punta. Y entonces ahí es donde comenzamos a ver el aluminio en el mecanizado rasgado. El material endurecido son virutas, generalmente son virutas de acero, pero son mucho más pequeñas. Entonces, el rompevirutas que utilizamos en materiales endurecidos, en la mayoría de los casos liso, cerámico, por las cualidades del material, es liso. Esto en cuanto a los materiales. Continuemos. Y por último, algo sobre el refrigerante. Esto es como un abrebocas para un próximo seminario que vamos a hacer acerca de los refrigerantes, sobre el cuidado que tenemos que tener el refrigerante. Es un tema bien extenso al que tampoco le hemos puesto la atención que él merece. En esta positiva tenemos tres tipos de refrigerante, nos falta uno, que lo hemos trabajado últimamente y nos parece muy bueno. Es el refrigerante mineral, que pues tiene muy buenas propiedades a nivel de lubricidad. El mecanizado es muy bueno, lubrica el mecanizado, lubrica la máquina. Cuando, pues, digamos, tenemos refrigerantes minerales como la taladrina, ¿qué pasa con la taladrina? La taladrina genera mucha bacteria, malos olores, pues por la misma bacteria, mucho hongo, herrumbre, óxido, todo el óxido que ustedes quieran, si no está bien a nivel de mantenimiento. Y como hemos menospreciado tanto el papel del refrigerante en la parte de cómo cuido mi máquina, pues entonces ahí es donde tenemos problemas de mayor cantidad de mantenimiento en máquinas o que no, usemos antibacterial o usemos un fungicida para que nos mate los hongos y entonces terminamos pagando mucho más de lo que realmente podemos pagar por un buen refrigerante. Entonces, el mejor refrigerante para mí puede ser un aceite de corte. El problema con los aceites de corte es que a veces se evaporan mucho y son muy dañinos para los pulmones. Entonces son aceites de corte que normalmente no tampoco se pone atención. En algún momento estábamos recomendando un refrigerante, pues no era una venta nuestra, era una venta para uno de nuestros aliados y recomendamos un aceite de corte en una empresa de implantes y el aceite de corte, pues digamos, de una viscosidad apropiada para ese tipo de maquinaria. La caneca de 55 galones estaba por el orden de los 7 millones de pesos. Y había un aceite de corte mineral que estaba por el orden de del 1.200.000. Entonces, bueno, por presupuesto se fueron por el de 1.200.000, arriesgando varias cosas, una contaminación de los implantes que estaban utilizando y además de eso, la seguridad de las personas que están trabajando en la máquina, porque como ustedes saben, ese refrigerante mineral evapora bastante y eso se va derechito a los pulmones. ¿Sí? Entonces a nivel de broncos y toda esa vaina, un refrigerante mineral afecta bastante. Vamos al refrigerante sintético. El refrigerante sintético tiene propiedades que lo diferencian del mineral. ¿Por qué? Porque el refrigerante sintético tiene, por ejemplo, menos bacterias, menos hongos. A veces si usted mete la mano, pues también se la mata. No, realmente el refrigerante sintético, en cuanto a un tema de mantenimiento, requiere menos mantenimiento.
Entonces, los empresarios o las personas que están trabajando con refrigerantes sintéticos dicen, no, pues la maravilla, porque la cantidad de veces que yo hago mantenimiento con este tipo de refrigerantes es menos. Yo a veces lo dejo ahí y él sigue ahí. Perfecto, listo. Se está ahorrando una plata a nivel de mantenimiento. Pero en cuanto a su máquina, en cuanto al corte, en cuanto a los acabados que está teniendo con ese tipo de refrigerante, sí, sí digamos, reditúa o si corresponde a lo que ustedes quieren. Entonces, ¿qué pasa en algunos, no en todos los refrigerantes sintéticos? Porque pues también obedece a un tema de mantenimiento. Los refrigerantes necesitan mantenimiento, necesitan limpieza, necesitan un tema de separación de aceite de guías con respecto al refrigerante, que es un tema que nosotros también hemos descuidado mucho. Bueno, y la mayoría, casi en todo el mundo se ve eso, pero particularmente nosotros hacemos ese tipo de cosas. Yo he visto refrigerantes en otros países que duran hasta 2 años. El mismo refrigerante con un buen mantenimiento. Y aquí a veces hacemos mantenimiento por cambio total de refrigerante cada 6 meses porque el refrigerante es malo. Yo creo que es más un tema de mantenimiento. No un refrigerante porque le haga falta mantenimiento, o digamos, no un refrigerante porque no se le haga mantenimiento es bueno. Realmente un refrigerante es bueno cuando se le está haciendo el correcto mantenimiento y lo único que tienen es que seguir llenando y seguir mirando el coeficiente de refracción. ¿Listo? El refrigerante sintético es muy bueno a nivel de refrigeración, ¿no? Por eso se llama refrigerante, pero a nivel de detergencia es bastante detergente y como es tan detergente a veces se lleva hasta la lubricación de la máquina y no queremos una máquina que funcione sin lubricación, ¿no? Sí, en algunas ocasiones, pues yo sé que no está bien hecho, pero cuando estaba haciendo mantenimiento, pues básicamente abría el refrigerante y ¿qué? Y me lavaba las manos con el refrigerante y claro, eso se me llevaba toda la grasa, fijo se me llevaba toda la grasa, hasta la de las uñas, pero me resecaba completamente las manos, ¿sí? Entonces al resecarme completamente las manos, pues se genera dermatitis y hay personas que son mucho más sensibles a nivel de este tipo de químicos. Por último, el semisintético, que para mí es uno de los mejores, funciona bien, a veces reacciona con el aluminio y mancha químicamente el material y mancha las piezas y a veces la máquina, pero eso es también un aditivo que le colocan. Entonces, hay muchos refrigerantes semisintéticos que aplican muy bien. En el evento en que hagamos una presentación o un seminario sobre refrigeración, pues vamos a darles un bagaje mucho más grande y mucho más responsable de todo el tema de refrigerantes. Probablemente hay personas que, probablemente no, es seguro que hay personas que saben más del tema que en este momento yo, pero la idea es que entre todos nos ayudemos y hagamos las cosas bien y de forma eficiente para todos. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por asistir. Cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto en el mail que ustedes ven ahí abajo, en herramientas@mentalcud o en el teléfono que están ahí abajo, les podemos solucionar, les podemos ayudar. Vamos a tratar de publicar en redes también para que esta información esté disponible. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a un próximo seminario. Que estén muy bien. Hasta luego.